Acabo de terminar de ver Buckhead, y en esta película de terror presenciamos las consecuencias de querer comunicarse con los muertos a través de medios sobrenaturales. Cuando un estudiante de arte recibe un edificio misterioso de la herencia de su padre, con un huésped inesperado y maligno habitando sus más oscuros rincones. Así que después de hablar con los muertos, demonios caminando por las paredes y mucho miedo, así me pareció Buckhead. Yo todas las semanas ando buscando en las carteleras del cine películas que me interesen ver en esta semana, porque pues me encanta ir al cine, me encanta conocer nuevas historias y a veces hay películas que espero, que son conocidas, que son muy esperadas, pero a veces no hay películas que sean muy anticipadas y hay películas un poco desconocidas, un poco extrañas a veces, o películas que a lo mejor no se ven de tan alto presupuesto, de tan alto popularidad o conocimiento. Es cierto, fue el caso con Buckhead. Estaba checando la cartelera y vi la película, y yo, como soy fan del terror, obviamente me llamó la atención desde un principio. Y cuando chequé el tráiler dije, se ve interesante. Muchas veces veo este tipo de películas con todo lo que acabo de decir anteriormente y no me terminan de gustar los trailers o la pinta o de qué se trata. Pero esta se veía bien, tenía uno que otro actor decente y tenía un buen estilo. Se veía bien y la historia se veía un poco interesante. Y cuando vi el tráiler me llamó la atención. Así que decidí de ir a verla después de ver comentarios variados. Y déjenme decirles que esta película me sorprendió para bien. Me gustó, para empezar, el estilo de la película. El estilo oscuro se ve desde el principio, se ve muy bien. Me gusta cómo manejan el tono de los colores, cómo manejan la iluminación. Tiene un tono muy oscuro la película, pero sabe manejarlo cuando lo necesita usar, y cuando no, sabe cómo manejarlo también. Y eso es algo que me llamó mucho la atención desde los primeros momentos de la película, que no me lo esperaba que se viera tan bien, que hicieran también buen trabajo en ese aspecto. La trama también, por cierto, es mucho más realista y mucho más interesante y con más sentido que el tráiler nos hace pensar. Cuando yo vi el tráiler, y también vi muchos comentarios de gente comentando, valga la redundancia, que la película había cosas que no tenían sentido, o que la película nos daba toda la información en el tráiler, que ya para qué veíamos la película, o burlándose de ciertas frases que decían los personajes que no tenían mucha emoción o no tenían mucha realidad en cuanto a una historia se refiere. Pero cuando ves la película, realmente entiendes el motivo de los personajes, realmente entiendes el por qué están pasando las cosas, y ciertas líneas, ciertas frases que dicen en el tráiler que dan a burla, en la película tienen mucho más sentido, y dices, oh, ok, entonces es por eso. Entonces la película va por buen camino ahí. También los personajes, como ya lo mencioné antes, son mucho más interesantes. Mucha gente está simpeando por Freya Allan en esta película, y si quieres ir a ver la película nomás por verla, no te culpo. Y los personajes entienden su sentido, entienden el por qué están ahí, entiendes, el por qué están en esa situación y por qué hacen lo que hacen. De nuevo, en el tráiler se ve que toman unas decisiones bastante estúpidas, pero ya en la película dices, ok, entonces sí tiene un poquito de razón. Eso también lo quiero aprovechar para mencionar la relación que tienen los personajes que vemos en la película, sobre todo las dos mujeres. Resulta que ellas parece ser que son una pareja, y la película maneja esa relación en cuanto a ellas siendo pareja. Nunca por el tráiler, nunca me imaginé que fuera así. Al principio creí que eran amigas, y ya después me di cuenta que era un tipo de inclusión. Pero la película no te lo restriega en la cara, y aprecio eso. Lo toman de una manera muy, muy suave, si es que eso tiene sentido. Causa ciertas situaciones que son importantes, y me gustó cómo se manejaron en la película. Otra cosa que no me esperaba, por ser una película no tan muy conocida, son los efectos especiales, y no nada más en cuanto a la calidad visual, sino que también sí dan miedo. Me gustaron mucho cuando salían caras macabras, cuando salían ciertas cosas, no quiero spoilear, pero sí salen ciertas cosas, ciertos efectos, ciertas lesiones, llamémoslo así, hacia los personajes, que se ven muy realistas y se ven muy terroríficas. La película en general
sí da mucho más miedo del que pensé. Yo estoy acostumbradísimo a este tipo de cosas. A mí me gustan mucho estas películas. Yo veo un demonio, mitad cabra, mitad diablo, y digo, qué cool. Y en esta película pasó así, pero sí, hasta a mí me dio un poquito de cosita. Entonces sí da un poquito de miedo esta película, lo cual es bueno en esta situación. Y por último, el final, siento que está padre, es un poquito diferente a otras películas. Y en general esta película, no crean que es algo súper novedoso, pero sí intentan innovar en una que otra cosita y se aprecia bastante. Entonces vayan con esa mentalidad, no inventan el hilo negro en esta película, pero sí tiene un toque de originalidad por aquí y por allá. Así que a esta película en historia le voy a dar un 6.5. Sí hay muchas cosas, muchos aspectos que se han visto en muchas películas, incluso unos aspectos en películas muy recientes como Talk to Me, pero sí tiene suficientes cosas, incluso plot twists, que le añaden originalidad a la película. En acción le voy a dar un 6. Obviamente no hay mucha acción en sí, pero sí pasan bastantes cosas interesantes y movidas. Lo suficiente para una película de terror. Comedia no hay nada, cero de comedia. Esta película no es de comedia, entonces no me voy a quejar al respecto. Es muy oscura en su totalidad. Suspenso también le voy a dar un 6. Nada súper interesante, nunca estás al borde del asiento. Pero sí, repito, tiene ciertos plot twists la película que te mantienen suficientemente interesado. Los personajes, sus motivos. Horror sí le voy a dar un 8. Tiene muchos elementos, muchos visuales también. Los efectos especiales, las cosas que se ven. Buckhead se va a llevar 3.3 palomitas doradas. Esta película sí es lo suficientemente buena, es interesante. Si te gusta el terror, te la vas a pasar suficientemente bien en el cine. Sí la recomiendo. Es divertida, me la pasé bien. Pero bueno, así me pareció Buckhead a mí. Dime si ya la viste, qué te pareció. Dime si te dieron ganas de verla o si completamente la quieres evitar. Ponmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Espero verte en el siguiente. Pero antes de eso, no te olvides de darle like y suscribirte porque me ayudas mucho y lo aprecio. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el siguiente. Al rato.